Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo taller de pedagogías emergentes, repensando la educación desde las TIC, la virtualidad y la ruralidad. El día de hoy les doy la bienvenida a una conferencia bien llamativa que da inicio a una temática que les habíamos prometido desde el inicio y es la radio. Entonces el día de hoy tenemos la conferencia Radio y Educación, dos hermanas que se desinventan y que es una excelente estrategia para estos momentos de confinamiento donde necesitamos acudir a otras estrategias didácticas y que más que volver a esas estrategias de antaño, donde nosotros o quizás algunos de ustedes aprendieron y fueron a la escuela a través de la radio, entonces qué rico sería recordar ese tipo de características y de tiempos en los que nosotros estábamos. El día de hoy nos acompaña un experto en estrategias sonoras. Él es Jonathan Marín Gómez. Jonathan Marín Gómez es licenciado en Comunicación Informática Educativa. Él es integrante del colectivo Imparciales Red de Acompañamiento Docente y es la persona que nos va a acompañar en esos momentos. Así que Jonathan, lo dejo si puede activar la cámara de una vez para que todos lo veamos y lo conozcamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Supongo que todos me van a estar escuchando bien, espero que todos me estén escuchando bien. Aún no activo la cámara, pero es como una especie de rompehielo poco ortodoxo. Ya un poquito a juntar a estas nuevas metodologías estudiantiles, virtuales, en las que los estudiantes apagamos la cámara y el profesor se queda sin verlos, porque sirve como una pequeña analogía de la que voy a hablar más tarde. Así que no se me asusten si aún no me están viendo, no me pregunten, ay, ¿por qué no te veo? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿O qué estás haciendo? No, aquí estoy, los estoy escuchando a todos, igual tengo el chat aquí activado y sé que Stewart va a estar ahí acompañándome para estar pendiente de todas sus anotaciones y de todos sus apuntes. Antes de empezar la conferencia y antes pues como de que la gente se vaya como uniendo a esta charla, voy a llamarla más charla, vamos a cambiar el concepto un poco, voy a llamarla más charla que una conferencia como tal. Quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Todos saben usar la acción de levantar la mano? ¿Todos saben usarla? El que sepa levantar la mano, que levante la mano en Zoom. ¿No? ¿Sí? Ay, mira, varios participantes han levantado la mano. Muy bien. Eso está muy bien. Ya se van a dar cuenta por qué. Bien. Por aquí veo unas reacciones de todo bien y veo reacciones de aplaudir. Eso está muy bien. Somos ya 50 participantes. Eso hace dos cosas. Una, que me ponga nervioso y dos, que me emocione. ¿Listo? Les cuento un poquito sobre mí, como para que vayamos empezando ya. Mi nombre es Jonathan Marín, soy licenciado de la licenciatura en Comunicación Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. He trabajado en radio, tengo la experiencia de trabajar en radio, tanto como locutor, como llamémoslo voice over, que es como el nombre fifi de esto, es como el nombre académico, pero el nombre coloquial es el que se inventa las voces. Yo he trabajado como doblaje de personajes, hago personajes para radio y ya. Algunos dicen que tengo una bonita voz y otros dicen que tengo una voz maravillosa. ¿Listo? Entonces, para empezar a, a meternos en el cuento de nuestra conferencia, tranquilos que en un momento les voy a encender la cámara. En el cuento de nuestra conferencia voy a compartirles mi pantalla, ¿sí? Y en estos momentos la deben estar todos viendo ya mi pantalla. Voy a darle a la pantalla pues, de presentación. Esta pantalla es la que se debería estar viendo. Si no, les estaría... Ay, bueno, ¿qué pantalla están viendo ahí? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo el inicio Pero de la la de pregunta. presentación o la de las diapositivas. La de la pregunta de qué vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Vamos a hacer una actividad. Una actividad. Vamos a empezar esto con una actividad chévere y es solo respuestas incorrectas. Yo quiero leer de parte de ustedes
solo respuestas incorrectas. No nos dé miedo a hablar de lo que no, lo que incorrectamente vamos a hablar hoy, porque para lo correcto ya todos vamos a tener un espacio. Así que los invito a que utilicen ese chat, los que puedan y quieran activar el micrófono, pues activan, como quieran. Solo respuestas incorrectas. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, alguno que se anime. Por acá nos dice Paula Casallas sobre la vacuna del COVID. Casi, casi, Yo casi. quiero que hablemos sobre superhéroes. Muy bien, muy bien. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? Solo respuestas incorrectas. Jenny Jaramillo nos dice el confinamiento y el temor que le tenemos a este virus. Ay, Jesús, ¿por qué tan...? Héctor Fabián nos dice precisamente vamos a hablar sobre respuestas incorrectas. ¿Cómo hacer una pizza de patacón? Uy, qué Muy rico. bien, excelente. ¿Cómo hacer una pizza de patacón? Pero, ¿patacón como ingrediente o patacón como base? Que me responda el que escribió. Las barreras por culpa del COVID, sobre olor del color verde. Ve qué chévere. Vamos a hablar sobre carros, Muy recetas de cocina. excelente. ¿Qué más? ¿Cómo pintar música? Eso no se me hubiese a mí ocurrido jamás. De la aglomeración en el transporte masivo megacovid. Esto tenemos aquí ya crítica al sistema de transporte. Porque La vida después del COVID. muy bien, muy bien. Muchas respuestas incorrectas y eso me gusta. Eso me gusta porque de lo que vamos a hablar hoy, y ya para parar la actividad, es sobre fallo y error. Vamos a hablar un poquito sobre equivocarnos, sobre lo que ha sido la radio. No les voy a hablar de historia de la radio porque para hablar de historia de la radio hay tutoriales, hay documentales, así que no les voy a hablar de la historia de la radio. Hoy, por lo menos hoy no. Entonces ahora sí les voy a encender mi cámara porque ya es justo que me vean, ya es justo que me conozcan. Ya, mejor dicho, dejamos explotar nuestra imaginación, que es lo que me interesa para esta conversación, que todos tengamos nuestra imaginación súper activa. Y ahí debo estar, ahí me deben estar viendo. Mucho gusto. Hola, hola para todos. Este soy yo y esta es mi presentación. Bienvenidos a mi presentación. Ya les voy a compartir esto para que ahora sí nos pongamos en materia. Listo. Ahí. Un segundito. Acá está Zoom. Compartir. Bueno. Listo. Presentación en PowerPoint. Ahí está mi cara. Ahí ya me ven ustedes. Ahora sí. Radio y educación. Dos hermanas que se desinventan para sobrevivir. Espero que todos los que estamos acá hayamos tenido alguna vez contacto con la educación. Con la radio no les voy a decir que espero que hayamos tenido contacto porque todos, desde que nacimos, hemos tenido contacto con la radio. La radio ha hecho parte de nuestras vidas prácticamente desde el momento en el que nacemos porque gracias a ella escuchamos música todos los días de forma directa y de forma indirecta. Entonces, por eso les digo como que hay un contacto con la radio, pero sí un contacto con la educación, que trabajemos con educación, que trabajemos. Jonathan, te hago una recomendación. Al momento que te mueves, no se logra a veces escuchar por momentos. ¿Listo? Voy a moverme. ¿Ahí me escuchan bien? No, Ahí corrí esto. ¿Ahí me escuchas? mejor. Bien, entonces para hablar de radio y educación, los que en Colombia y los que hemos como estudiado sobre el tema, sabemos que nosotros hemos sido muy recursivos para enseñar. Los colombianos hemos tenido que ser muy recursivos para enseñar. Jonathan, nuevamente se nos está yendo el audio, porfa. Cuando te mueves, Voy a hablar así, porque creo que así listo, me va más perfecto. fácil. Eso mejor.
En Colombia todos hemos sido recursivos para enseñar, hemos tenido que enseñar con las uñas, hemos tenido que enseñar, mejor dicho, sin enseñarle a estudiantes que no tienen en qué escribir. Entonces hay historias de profesores súper emotivas que enseñan con las uñas antes del COVID-19 y ahora pues con el tema del coronavirus pues mucho más. Hemos tenido que ser muy recursivos con el tema de la educación. Pero entonces, ¿por qué radio? ¿Y por qué de pronto no se ha vuelto un instrumento como más activo cuando se está hablando de TICs? ¿O por qué no se ha vuelto ahora un instrumento, como el instrumento más fuerte para llegar a todos los lugares? Haciendo como un pequeño recorderis de las demás conferencias, hemos tenido conferencias sobre herramientas TIC online, hemos tenido planeación de clases con herramientas virtuales, hablamos de radio y ruralidad, ¿cierto? Pero ¿por qué la radio no ha sido o no se ha mostrado como un fuerte, súper fuerte, valga la redundancia, en todo el tema de impulsar la educación y las TIC? Si la radio llega a todas partes, el Ministerio de Educación en el MINTIC, en la subdirección la subdirección radiofónica, creo que se llama así, dice que la onda radiofónica en Colombia cubre el 91,2%. O sea que somos 50 millones y estamos abarcando casi 42 millones de personas en Colombia a donde llega la radio. Entonces, ¿por qué la de radio no se ha vuelto como ese pilar TIC, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Y esa es una pregunta que espero que resolvamos todos. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ahora sí las correctas. Vamos a hablar de radio, vamos a hablar de la palabra y las formas de echar el cuento. Vamos a hablar de imaginación, de estímulos educativos. Vamos a hablar de narración, de personajes, de estrategias, de medios de comunicación. Vamos a hablar de algunas herramientas que están ahí, inclusive al alcance de nuestro celular y que nos ayudarían muchísimo como a convertirnos en mini agentes radiofónicos o en mini productores de radio, por llamarlo de alguna forma. Entonces empecemos, hablemos de radio. Esta frase, pues en el transcurso de la presentación vamos a encontrar diversas frases, pero esta en especial no la dijo nadie reconocido en la academia, pero la dijo una persona que tiene contacto con la radio y por eso aún la conservo. Dice, cuando esté haciendo mucho frío, tómese un café y prenda la radio para que se le olvide un ratico. Eso me lo dijo un compañero una vez que fui vigilante. Y la radio existe hoy en día a través de los años, existiendo, porque existe alguien que está dispuesto a hacerla, porque existe alguien que está ahí para hablar, existe alguien que se toma el trabajo para poder poner un tema, hablar de algo, hacer una crítica, hablar de todas estas respuestas incorrectas que dijimos al principio, y existe alguien ahí con la disposición dispuesto a compartir, ¿no? La radio se vuelve una compañera y se vuelve un acompañante para todos los que en algún momento nos quisimos sentir, no quiero usar la palabra acompañados, pero nos quisimos sentir ahí con alguien cuando estábamos solos. Eso es la radio. La radio hace que se nos olvide por un momento qué estamos haciendo o inclusive hace que nos concentremos un poquito más. Para la muestra, un botón. ¿Quién de los participantes escucha podcast? Y ahí es donde pueden usar la acción de levantar la manito. ¿Cuántas de las personas acá escuchamos podcast? Igual que me ayude. ¿Quiénes están levantando la manito? Que no. Listo, en estos momentos el profesor Santiago Rengifo, el profesor Nicolás Sánchez levantan la mano. Profesor Santiago Rengifo, le damos la palabra.
Bueno, no, Jonathan preguntaba que quiénes escuchábamos podcast puntualmente, pues entonces por eso levanté la mano, no sé, creo que soy, no, Listo, profe. escuchar, no escuchar mucho, pero hay algunas cositas escucho. Bueno, ¿Alguna experiencia para el uso de los podcasts o solamente para uso personal, profe? Bueno, pues es que creo que nos adelantamos un poco y no sé, Jonathan, de pronto me ayuda un poco ahora. Confío mucho en que él sabe mucho del tema, pero incluso la conferencia que viene en 8 días, 15 días, habla mucho al respecto. Pero podcast es todo audio que se suba a la web, ¿cierto? No todo podcast es radio, es lo primero que le recuerdo a mis estudiantes. Es como para tenerlo en cuenta. Para recomendar, hoy en día creo que estamos mudando de los youtubers a los podcasters. En los próximos años y en los próximos meses verán una, digamos, manifestación fuerte de personas productoras de podcast, seguramente. Eso será una manifestación, será un fenómeno fuerte. Lo estoy prediciendo un poco, me lo estoy imaginando porque así siento que está sucediendo. Estamos empezando a mandarnos allá, a mudar allá más bien, ¿cierto? Porque es una plataforma fuerte, pero no, que hable Jonathan. Muchísimas eh, gracias, profesor. sin adelantarnos un poco entonces a la conferencia que vamos a tener dentro de 8 días, hago la pregunta del podcast no para intentar dar a entender que el podcast es radio o todos los que hacen podcast hacen radios, sino como para adentrarnos un poquito a entender que esa persona que está haciendo el podcast nos está sirviendo de ayuda o está efectuando alguna ayuda en nosotros, ya sea porque el podcast es un tema en particular, ya sea porque el podcast es de una persona que está simplemente hablando de X tema, de nuestras respuestas incorrectas, por ejemplo. Pero hablo del podcast porque el podcast es como un hijo de la radio, un hijo chiquito de la radio. Porque antes del podcast estaba la radio y antes de que el podcast hiciera lo que hace hoy, pues estaba la radio, estaba aquellos que se dedicaban a hablar, a transmitir con la función de entretener, con la función de informar, de educar, ¿no? Entonces hablo del podcast porque pues obviamente nos movemos en un mundo en que la web está mucho más inmersa en nosotros que el dispositivo de transistores al que llamamos radio, ¿no? Porque si bien yo puedo decir cuántos acá tienen una radio analógica, también puedo preguntar cuántos acá tienen un computador o un celular. Obviamente la respuesta sería que todos acá tenemos más acceso a un celular. Por ende, tenemos más acceso a un podcast. Pero la radio, como tal, la radio está ahí y hace que nos olvidemos un poco del frío, haciendo un poco la analogía, ¿no? De que nos olvidemos del frío, de que sea más llevadero lo que estamos haciendo, de que la radio está ahí inclusive para contarnos un partido aun cuando lo estamos viendo. Y cuento la experiencia de los que disfrutan el fútbol en el estadio, de los viejitos que se llevan la radio solo para escuchar la narración mientras están viendo el partido. Y la radio está ahí precisamente para eso, para aliviarnos un poquito del frío. Hablemos de radio. Hablemos de radio también es hablar de esas funciones que tiene la radio, ¿no? Que mencioné hace un momento. Las recordamos: informar, entretener, educar. ¿Por qué no les dije que iba a hablar de historia de la radio? Pues precisamente porque es que eso es lo que ha venido haciendo la radio con el paso de los años. Empezó con una simple transmisión, empezó con una transmisión de una letra en clave Morse y hasta lo que tenemos hoy, con cursos radiofónicos, escuelas radiofónicas, no sé, muchos escuchamos nuestras bandas favoritas gracias a la radio. Inclusive puedo estar seguro que el profesor Santiago Rengifo hoy alguna vez se pegaba a la radio solo para escuchar a sus bandas favoritas. Y hoy hace radio el profesor Santiago Rengifo poniendo las bandas favoritas de muchos. Eso es la radio, te transforma, te quita el frío y te calienta un poquito el ambiente y hace que las cosas fluyan mucho mejor. Pero entonces, ya sabiendo cómo para qué tenemos la radio, hay que
saber nosotros como educadores cómo vamos a interactuar con la radio. Al principio les hice entonces la pregunta de por qué la radio no se volvía un pilar, ¿cierto? En estos momentos de pandemia, pero entonces vamos después de esta conferencia a convertirla en un pilar. Vamos todos nosotros a trabajar con ella, porque inclusive la tenemos tan cerca, tan cerca, tan cerca, que no nos daríamos cuenta dónde está la radio en estos momentos. Bien, esta diapositiva se llama Busquemos la forma de echar bien el cuento. Saquemos el juglar que llevamos dentro. ¿Cuántos de acá saben qué es un juglar? Que nos compartan alguna experiencia sobre lo que es un juglar. No se vale googlearlo. Profe Stewart. Santiago Rengifo levantó la mano, o sea que el profe sabe que es un juglar. ¿Quién más? Alguien que levante la mano, que escriba, que se conecte con nosotros, que no me haga sentir que estoy con ustedes. No puede ser solo uno. Bueno. Por acá nos dice la profesora Lucinet que es un cantante del pueblo. Y la profesora Claudia Jiménez nos comparte que es un contador de historias. Muy bien. 2 cosas que te hacen feliz. Las 2 respuestas. Sí, un juglar es un cantante del pueblo. En nuestra cultura encontramos los juglares como en la tradición vallenata, pero hay que quedarnos con la segunda definición, alguien que está contando historias. Muy bien. Nosotros como Jonathan, docentes... aquí nos comparten algunos otros comentarios al respecto. Por ejemplo, el profesor Juan Felipe dice que cree que era una persona que iba de pueblo en pueblo contando historias y iba cantando. El profesor Oliver dice que en España son viajeros, contadores de historias. La profesora Luz dice que es un cuentero. Juan Carlos nos comparte que es aquel que lleva la palabra mediante el canto y la poesía. Y el profesor Mario dice que en La Guajira un juglar es un cantante. Así como dice la profe Jenny, que divierta a la gente, era la persona que divertía a la gente en la Edad Media. Excelente. Un juglar es todo eso. Pero ¿por qué les estoy pidiendo a ustedes como docentes que saquemos ese juglar que llevamos dentro? Voy a hacer una recopilación de todas las definiciones y voy a juntarlas en una sola. ¿Listo? Entonces, un juglar en la época medieval, por llamarlo así, un juglar era una persona que se encargaba de estar en la corte, ¿cierto? Y de contar las historias o de recopilar las historias que iba agarrando en los pueblos en los que se iba topando, ¿cierto? Y las contaba en forma de poesía o en forma de música. Había diferentes tipos de juglares, inclusive había juglares cuya función era divertir, o sea, el papel del bufón, pero él divertía con las historias que se encontraba. Un juglar, acá, en la cultura vallenata, por ejemplo, en principios de siglo inclusive, un juglar acá era esa persona que se iba de pueblo en pueblo a cantar los chismes que pasaban en cada pueblo. Se enteraba de todo lo que pasaba y él le ponía obviamente su toque. Él le daba como la chispa. No vamos a hablar de acordeón porque antes del acordeón estuvo la guitarra, entonces él con su guitarra le daba la chispa a ese chisme, a ese cuento. De hecho, la gota fría, aquí a modo de dato curioso, la gota fría es un canto de juglar. La gota fría es una pelea entre dos cantantes vallenatos que en su vida se habían visto y que todo inició por un chisme. Alguien que trajo un chisme de un pueblo al pueblo de Poncho Zuleta y Poncho Zuleta le respondió. ¿Sí? Y así nace la gota fría. Entonces un juglar en nuestra cultura es esa persona que se va de pueblo en pueblo recopilando las historias y cantándolas. Hoy en día los vallenatos más viejitos son producto de esas historias. Pero ¿por qué como docentes tenemos que sacar ese juglar? Porque nosotros tenemos que ir en nuestra área específica, en nuestra asignatura, de tema en tema, como si fuera un pueblo, recopilando todas esas historias para poder contársela a los estudiantes. La famosa transposición didáctica que conocemos hoy no es más que esa capacidad como nosotros de docentes de irnos en tema para poder organizarlo en una historia y cantársela a los estudiantes.
Pero ¿por qué les digo como busquemos la forma de echar bien el cuento? Pues precisamente la radio no puede funcionar así como así. La radio necesita de alguien que esté dispuesta para contar bien esa historia. Nosotros como docentes tenemos entonces que estar en la capacidad creativa de recopilar todas esas historias que están alrededor de un tema para poder contarlas a través de un micrófono. ¿Sí? Por eso es como que debemos pensar de forma creativa y decir, vamos a contar esto de tal forma que sea entretenido. Que en efecto, pues es lo que hacemos. Denme un segundito mientras yo conecto mi computador para que no se me vaya de pronto a descargar la mitad de la conferencia. Regresamos de este pequeño corte comercial para seguir con esta historia maravillosa sobre cómo echar el cuento en la radio, cómo echar un buen cuento educativo a través de la radio. Esa es mi voz, ¿no? Esa es la voz mía que cambia a veces. Pero bueno, no todos tenemos que tener esta voz para poder decir que vamos a echar bien el cuento. Ni todos tenemos que ser o tener la superactitud. Hay actitud radiofónica, pero de eso vamos a hablar en la segunda parte, después de una pequeña actividad que vamos a hacer. No todos tenemos que tener como nuestra super voz o hacer un curso de técnica vocal. Si lo quieren hacer, no, pues adelante. Pero como docentes sí nos vemos invitados a hacer esos juglares para nuestros estudiantes, a tener la capacidad de organizar bien la información, mover una cosa a la otra y crear una estructura que nos permita contárselas. Y para ello, vamos a hablar un poquito de la imaginación. La eficacia del mensaje radiofónico depende en gran medida de la riqueza sugestiva de la emisión, de su capacidad de sugerir, de alimentar la imaginación del oyente con una variada propuesta de imágenes auditivas. Imágenes auditivas, qué palabra esa, ¿no? Quiero que ustedes, como profes acá, me hablen un poco sobre esa palabra, ese final, imágenes auditivas. Porque todos nosotros hemos leído y nos hemos maravillado con alguna novela, nos hemos maravillado con algún cuento, o inclusive nos hemos maravillado con algún texto científico, porque tenemos la capacidad de imaginarnos las letras, pero pensemos en imágenes auditivas. ¿Alguno de ustedes tiene una anécdota corta sobre algo que hayan escuchado y que ustedes mismos con su imaginación hayan podido recrear ese momento? Una anécdota cortica, que la escriba o que la hable, no importa, yo lo escucho. Por acá nos dicen que la radionovela, la profesora Betty, la profesora Isabel le dice que lo que nos ocurre con los audiolibros. El profesor Santiago Rengifo levanta la mano. Profe, lo escuchamos. Pues él levanta la mano porque él está diciendo como que sí. No, mentira, no. Lo que pasa es que Jonathan, que sabe muy bien esto del mundo de la radio, sabrá que a nosotros cuando trabajábamos o hemos hecho locución, pues generalmente la gente nos hace 1000 imágenes, ¿cierto? Creo que en la era más moderna, es decir, en los últimos 5 años, se ha visibilizado eso en imágenes, sobre todo en memes. Y es lo que tú escuchas en la radio, entonces inmediatamente las chicas imaginan un chico muy musculoso, así como Stewart, por ejemplo, y realmente el que es, y vas y miras, pues la cara no es una cara muy agraciadita, ¿cierto? Entonces creo que a mí me pasó muchas veces cuando empecé a hacer radio, por allá como cuando ya era medio conocido, tampoco era famoso ni nada, pero cuando ya era medio conocido, en la calle me decían, vea, él es el que hace tal programa. Es que, ay, yo me lo imaginaba diferente, es algo normal, por eso es que la oralidad está ligada a la imaginación inevitablemente, ¿cierto? Por eso yo me lo imaginaba. Siempre que tú escuchas algo, sea una música, sea un sonido, sea una palabra, siempre vas a generar una imagen mental inmediatamente. Entonces es muy interesante eso y creo que a Jonathan también le pasó muchas veces. Ve, yo me lo imaginaba diferente. Uno dice que más bonito. La desilusión es inevitable. Así es, profe, muchísimas gracias. Por acá dice el profe
Esteban Triana, que programas que hablan de actividad paranormal y aparte de la voz, el audio y la obra como tal. El profe Wilton dice que cada que escucha cierta canción le recuerda un lugar específico y una persona muy especial para él. Nos pasa a muchos, yo escucho algunas canciones y me lleva de una vez a algunos momentos. Y el profesor Juan Carlos Londoño nos quiere compartir algo. Profe, bien puede activar el micrófono. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Juan Carlos Londoño. Y bueno, el profe Jonathan estaba diciendo que una anécdota relacionada con la radio. Bueno, les voy a contar una anécdota que me pasó cuando estaba en la universidad haciendo mi licenciatura. Estaba más o menos en sexto semestre y el profesor de literatura colombiana nos pidió que leyéramos un libro gigantesco que se llama Manuela. El libro era como de 800, 900 páginas, pero resulta que yo me bajé el PDF y en ese PDF solamente estaba el primer libro. Y yo tenía que leer el libro completo para la evaluación y faltaba solamente 2 días para la evaluación y me faltaba leer el segundo libro. Yo estaba completamente desesperado y no quería leer un resumen del libro. Entonces busqué la novela, la radionovela, en el Banco de la República. Entonces, en esos 2 días, comencé a escuchar la radionovela. Me la pasé todo el día escuchando los capítulos, cada uno del programa que daban en el Banco de la República, y quedé maravillado. Me imaginé a todos los personajes, me imaginé los conflictos, y la ventaja es que además de pasar la materia, gané el examen. Fue una anécdota bastante particular que me pasó con la radio y precisamente con la radionovela. Entonces, eso era lo que quería compartir. A mí me encantó. Muchísimas gracias. De hecho, esas experiencias son bien llamativas. En el caso personal, no sé si ustedes recuerdan, la primera vez que se transmitió Betty la Fea, lo daban también por la radio, por la Mega, de hecho. Y a mí en ese tiempo me acostaban súper temprano y mi opción era pegarme a la radio y escucharme Betty la Fea. Y yo me escuché la mayoría de capítulos de Betty la Fea por la radio. Entonces, esos son los aportes que nos hacen los profesores. La profesora Caroline considera que le encanta esta temática y creo que es una muy buena forma de alimentarnos también de nuevas estrategias. Jonathan. Claro que sí, es que hacia allá voy. Primero, que todos nosotros hayamos tenido una experiencia, apagué mi cámara porque les traigo algo, antes que nada. Que todos nosotros hayamos tenido una experiencia auditiva, ya me dice a mí que estamos en la capacidad también de generarla, porque así mismo como nosotros sentimos, tenemos la capacidad de replicar. Además, no hay acá algún docente que diga que lo haga por hacerlo. La docencia se hace por amor. Y cuando nos enseñan con amor, tenemos la capacidad. Se nos está yendo el audio, Jonathan. Ahí me escuchan. Cuando nos enseñan con amor, tenemos la capacidad de replicar con amor lo que nos enseñaron. Eso mismo pasa con la radio. Cuando la radio se convierte entonces en un estímulo positivo, cuando se convierte en algo significativo, tenemos esa capacidad también de replicar ese estímulo positivo. Pero hay que buscar la forma de hacerlo a través de radio, porque no todos nosotros somos personas que trabajamos en radio, ¿cierto? Y nos tenemos que valer de herramientas, de pronto a veces como una nota de voz para poder explicar una actividad, y nos tenemos que valer de grabar de pronto con lo primero que encontremos para poder explicar algo. O cuántos aquí no han tenido como que mandar un audio porque no, por evitar la locha de escribir toda una explicación, entonces mandamos un audio. Es porque de alguna forma tenemos la capacidad de poder replicar lo que queremos y lo que nos hace bien. Y si esto no, de pronto no está sustentado aún por algún paper científico, pero qué rico sería que pudiéramos hacer la investigación de que si la radio nos genera estímulos positivos, pues podemos replicar lo mismo a través de ese mismo instrumento. Entonces yo les quiero leer algo, a ver si logro levantar en ustedes algunas imágenes. Por eso apagué mi cámara. Santiago Nazar necesitaba apenas unos segundos para entrar cuando se cerró la puerta. Alcanzó a golpear varias veces con los puños y enseguida se volvió para enfrentarse a manos limpias con sus enemigos.
Me asusté cuando lo vi de frente, me dijo Pablo Vicario, porque me pareció como 2 veces más grande de lo que era. Santiago Nazar levantó la mano para parar el primer golpe de Pedro Vicario, que le atacó por el flanco derecho con un cuchillo recto. Alerta, palabra soez. ¡Hijos de puta!, gritó. El cuchillo atravesó la palma de la mano derecha y luego se la hundió hasta el fondo en el costado. Todos oyeron los gritos de dolor. ¡Ay, mi madre! Pedro Vicario volvió a retirar el cuchillo con su pulso fiero de matarife y le asestó un segundo golpe casi en el mismo lugar. Lo raro es que el cuchillo volvía a salir limpio, declaró Pedro Vicario al instructor. Se le había dado por lo menos 3 veces y no había una gota de sangre. Santiago Nazar se retorció con los brazos cruzados sobre el vientre después de la tercera cuchillada. Soltó un quejido de becerro y trató de darles la espalda. Pablo Vicario, que estaba a su izquierda, con el cuchillo curvo, le asestó entonces la única cuchillada en el lomo, y un chorro de sangre a alta presión le empapó la camisa. Olía como a él, me dijo. 3 veces heridos de muerte. Santiago Nazar les dio otra vez el frente y se apoyó de espaldas contra la puerta de su madre, sin la menor resistencia, como si solo quisiera ayudar a que acabaran de matarlo, por partes iguales. No volvió a gritar, dijo Pedro Vicario al instructor. Al contrario, me pareció que se estaba riendo. Entonces, ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta, con golpes alternos y fáciles, flotando en el remanso deslumbrante que encontraron del otro lado del miedo. No oyeron los gritos del pueblo entero, espantado de su propio crimen. Ya, un pedacito corto nomás porque es un relato muy fuerte. Pero había que contarlo. ¿Cuántos acá imaginaron la escena? Por lo menos un yo en el chat. ¿Sí? A ver, yo veo. Ay, ya puedo abrir el chat. Yo veo. ¿Quién dijo hola? Hola, buena tarde. Buena tarde. Dime. Esto es como lo maravilloso de la radio, ¿cierto? Poderse uno como transportar o por lo menos imaginarse esa escena. Hace unos días le comentaba a una compañera que había escuchado que como que iban a volver las radionovelas que cuando yo estaba muy pequeña, en ese tiempo era Calimán, Arandú y otra serie de programas que, que luego, o sea, yo imaginaba que todo lo que yo escuchaba era real. Entonces, esa es esa magia, ¿cierto? Para mí es transportarnos como a la magia de ese momento. Genial, ¿no? Ya quisiera yo haber nacido en la época de Calimán, pero no, estoy jovencito todavía como para llegar hasta allá. Pero me alegra mucho que haya leído muchos yo. Me alegra porque pues le quise meter ahí las ganitas y el coso, porque ustedes se imaginan yo aquí leyéndoles eso muy plano, no. Pero sí, eso es lo que tiene, primero la radio y segundo cuando intentamos estimular la imaginación de nuestros oyentes. No se puede hacer radio por hacer, porque entonces el mensaje no estaría llegando. La radio hay que hacerla de forma consciente, consciente del mensaje que se quiere transmitir, consciente de lo que se quiere enseñar, porque si no, nuestros oyentes se van a aburrir. La radio, creería yo que la mayor desventaja de la radio es que no tiene imágenes y somos acostumbrados a que todo entra por los ojos. Y ahora imagínense la radio que tiene que entrar por los oídos y tiene que enseñarnos tal cual como nos tendría que enseñar un video en YouTube o tendría que enseñarnos tal cual como lo hace la televisión. Por eso la radio tiene que hacerse con esa conciencia rigurosa de lo que se quiere enseñar y tiene que hacerse con unos objetivos bien definidos, con un tema bien firme y sobre todo con toda la capacidad de poder crear historias y crear mundos maravillosos a través de lo que vamos a hablar.
porque si lo que hablamos no tiene esa chispita que active la imaginación en nuestros oyentes, se nos va a caer la cosa. Por eso hay que saber echar bien el cuento, por eso hay que ser unos buenos juglares. Ahora bien, ¿qué hora es? Son las 5:40. Jonathan, en estos momentos nos compartan en el chat, el profesor John Alexander dice que los audios, la música y la lectura permiten recrear precisamente esas imágenes a través de la imaginación. El profe Wilton dice que la fortaleza y la riqueza de la radio y nos hace crear las imágenes. Y la profesora Elizabeth dice la mayor desventaja o quizás la gran ventaja. Eso es un buen tema de discusión, sobre todo porque si bien nosotros, como dije al principio, todo entra por los ojos, la imaginación es una cosa que a veces supera, o a veces no, siempre la imaginación va a superar la realidad, aunque a veces la realidad supera la ficción. Es un tema ahí discutible. Pero sí, para mí es una desventaja en la medida en la que la radio no se haga de esta forma consciente, en la medida en la que la radio no se haga con ganas, por llamarlo así, con perrenque, para poder hablar en términos de nosotros. Si la radio no se hace así, con ganas, con emoción, pues se convertiría en una gran desventaja. Pero en efecto, si la radio se hace, si el hacer radiofónico parte de unos buenos objetivos y siempre con la intención clara, va a ser una gran ventaja porque vamos a poder imaginar mundos, mejor dicho, el límite es el cielo. Con la radio, el límite es el cielo. Bien, me gustaría mucho que hiciéramos una pausa acá. Me hacen falta 3 diapositivas, pero estas 3 diapositivas ya hablan un poquito más de lo práctico. Entonces me gustaría hacer una pausa. Voy a detener un momentico mi pantalla. Ay, acá está el botón de dejar de compartir pantalla. Porque me gustaría hacer una actividad. Esta actividad tiene una relación con la última diapositiva. Se llama conozcamos el medio en el que nos movemos. Pero quiero hacer la actividad de una vez para que podamos hacer una buena relación al final. Entonces, voy a abrir Zoom. Y yo los veo a todos en cuadrícula. Esto se está grabando, ¿cierto, profe Stewart? Sí, señor. No olvide el micrófono, por favor. Sí, señor. Bien. ¿Qué pasa con la virtualidad? Vamos a hacer aquí un slash. La virtualidad está cargada de información, porque adentro, el mundo virtual está cargado de información. En una conferencia que damos acá, el profesor César Darío decía que los los nativos digitales no eran al fin de cuentas nativos digitales, porque había que ver el alboroto que un estudiante hace para poder mandar un trabajo por correo electrónico. Y eso ya dice mucho. Pero entonces la virtualidad también se ha prestado para que los estudiantes conviertan nuestras clases virtuales en su salsa, ¿cierto? Le impriman un poquito de ello. Y algunos docentes algunos no están preparados como para que los estudiantes vinculen al aula, porque esto es un aula, estos nuevos rituales virtuales. Por ejemplo, no sé si han visto una broma que hacen los estudiantes que todos se cambian el nombre y dicen desconectado. O una broma donde todos activan su micrófono y empiezan a hacer un baile y el profesor es como, no hagan eso, no pongan música. Yo quiero hacer una actividad. Me gustaría saber cuántos de acá podemos prender nuestra cámara. Para la actividad necesitamos nuestra cámara, los que quieran, claro que sí, y necesitamos un bolígrafo. Vamos a hacer una actividad, ya que si esto fuese una conferencia, muy bien, Joana Corredor la encendió, gracias ahí por Eso, Mónica Londoño, excelente. Carolina Gutiérrez, Juan Carlos Londoño, muchas gracias. Vamos a encender nuestra cámara porque si esto fuera una conferencia presencial, a todos les estaría viendo yo la cara. Así que vamos a encender nuestra cámara. Allá veo a John Quintero, que también es profesor. Vamos, ¿quién me falta? La profesora Mónica, gracias. ¿Cuántos más? ¿Quiénes más se animan a encender sus cámaras? Vamos a encender las cámaras porque... ¿Y cuántos tienen un bolígrafo a la mano? Necesitamos un bolígrafo porque para esto necesitamos. Listo. La dinámica es la siguiente. Todos estamos viendo
Todos estamos viendo la conferencia en modo cuadrícula. Necesitamos que todos se vean así como una cuadrícula. ¿Sí? Asientan con la cabeza. Si esto fuera virtual, necesitamos que la vean así como en cuadrícula. Stewart está al principio de la cuadrícula, todos con los lapiceros. Tienen el lapicero a la mano, tienen que tener un lapicero a la mano, si no, no funciona. Eso. Listo. Vamos a ver si nos sale. Ojalá nos salga. La cosa es que Stewart, vamos a pasar el lapicero desde el primer cuadro que está arriba, hasta el último que sería Mónica Herrera, para mí. Stewart va a pasar el lapicero desde su cuadro hacia el mío, yo se lo voy a recibir y se lo voy a pasar a Mónica Londoño, que está allá abajo. ¿Sí me ve? Hay que buscar la forma. Es que yo creo que si lo hacemos en el celular, si estamos en el celular. Pasa algo, Jonathan, es que como usted es el expositor, está de primerito, y yo creo que soy de segundo. Sí, pero hay que, busquemos aquí en vista del hablante, hay que verlo, vista galería. Tenemos que poner todo esto en vista Y galería. los que tenemos celular no participamos, qué pena. Obvio, sí, ¿qué tal? Alguna forma nos inventamos, pero aquí todo el mundo entra en la colada. Es que imagínense que esto fuera una conferencia así face to face. Entonces los que están por el celular, ¿no? ¿Qué tal? ¿Listos? Todos vamos a tratar de ponerlo por lo menos en esta vista de galería para que nos salgamos todo. Si se da, bien. Si no se da, ese es uno de los riesgos de la virtualidad, que a veces las cosas no se dan, pero hay que intentarlo porque si no, no estaríamos acá. Entonces, Stewart, ¿tú dónde me estás viendo a mí en estos momentos? Yo lo veo a mi lado izquierdo. ¿Cuál es tu izquierda? Perdón. Aquí. Listo, entonces pásame el celular a ver si funciona, a ver si todos lo ven. Listo, el lapicero acá va. Y yo recibo el lapicero. Aquí voy a pasarle el lapicero a alguien. Se lo voy a pasar el lapicero a Carolina Gutiérrez, a ver si ella sí tiene esto en vista galería. Ella está diagonal a mí. O sea, si yo lo paso así, ella lo recibe por encima mío. Carolina Gutiérrez. Por encima mío, encima, por tu cabeza. Te va a caer. Coge el lapicero con tu cabeza. ¡Ah! Bueno, voy a pasar el lapicero a otra persona. Vamos a ver a ver quién más está. A Wilton. Le voy a lanzar literalmente el lapicero a Wilton. Wilton está 1, 2, 3 cuadros hacia allá y 2 cuadros hacia abajo. O sea que yo no sé cómo le va a caer el lapicero a Wilton. Yo lo voy a tirar y como caiga. Listo, Wilton. Tiene que coger el lapicero como si se lo estuvieran tirando. ¿Listo? Wilton, asienta con la cabeza. Listo, ya sentó. Allá va, que conste. 1, 2, usted cuando agarre el lapicero se lo tira a cualquiera. Usted dice, activa el micrófono y dice, se lo va a pasar a Juan Carlos Londoño, donde sea que usted le tira el lapicero. ¿Listo? Allá va Wilton. 1, 2, 3, se fue. ¡Epa! Muy bien. Activa el micrófono. ¿A quién le vamos a pasar el lapicero, Wilton? A cualquiera. Listo, le voy a pasar el lapicero a Mónica Londoño. Mónica Londoño, que diga presente Mónica Londoño. ¿Dónde está Mónica Londoño? Mónica. Eso. Presente. Eso. Está 3 cuadros míos a la derecha. A mi derecha. 3 cuadros suyos a la derecha. Listo. Mónica, no sé cómo se lo va a lanzar Wilton, pero usted tiene que estar pendiente, pues. Ajá. Hágale, Wilton. Vea por dónde entra el lapicero, Mónica. ¡Eso! ¡Bien! Listo, Mónica. ¿A quién le va a lanzar el lapicero? Se lo voy a pasar a Ana. Ana, diga presente. ¿Dónde está Ana? Ana, toca decir apellidos porque somos muchos. Espere, veo. Ana, ¿dónde estás? La primera Ana que escuche. Ana, yo soy Ana. Ana Paola. Muy bien, mira, para mí Ana Paola está en la punta abajo. No sé cómo vas a tirar ese lapicero. Ana Paola, tienes que cogerlo, tienes que ver muy bien de dónde te lo va a pasar. ¿Listo? Lo voy a tirar desde arriba. Porque estoy en el celular. Que conste, bueno, te explico. Ella te Ana, va a se lo voy a tirar desde arriba. Ok, tú lo tienes que coger así, dale. Listo, 1, 2, 3. ¡Huepa! Y el lapicero, ¡epa! Un lapicero invisible que luego apareció. Aquí estamos para hacer trucos de magia, mejor dicho.
Listo, dos más. Ana, ¿a quién se lo vas a lanzar? Dale, dale, que somos un montón. Se lo voy a lanzar a mi compañero Emerson. Emerson, Debian. ¿dónde está? Emerson, que diga presente. Emerson, di presente si estás ahí. Como Emerson en un capítulo Debian. del Chavo, si estás presente, toca 2 veces la mesa. Y el Chavo se asustaba. Para los que les gusta el Chavo, ¿no? Porque para los que no, pues ni modo. Pero bueno, ¿dónde está Emerson? Dice, en estos momentos el profesor Emerson no tiene la cámara activa. Ay, bueno, te voy a dar pues Tenemos entonces a a un Jessica, a candidato. Claudia, a Bueno, Esteban. puede ser José Pinto. José Pinto, ¿dónde estás, José Pinto? Di presente. ¿Dónde está José Pinto? No están las opciones. Profe Ana Paola, se lo puede mandar a la profesora Lady, Elizabeth, Betty, Andrés. A Lady. Lady, listo. ¿Dónde estás, Lady? ¿Dónde estás, Lady? Muy bien. Lady, mucho cuidado pues que le van a lanzar el lapicero. Pero la idea es que tú no muestres tu lapicero porque entonces, ¿qué truco? Sí, te escuchamos, Lo voy Lady, a dale. mandar. Lo voy a mandar de acá hacia abajo. No sé en dónde estés ubicada. Lady, cuidado que se te cae desde el cielo. Yo ¿Listo? voy a hacer William Vinasco Ches, pues. Vamos a hacer esto bien radial. Yo voy a hacer William Vinasco Che. Pendientes, pues. Esto va a ser como una narración de un partido de fútbol. ¿Listo? Ana Paola tiene listo el lapicero desde la parte de arriba. Lady tiene que estar muy pendiente. Se lo acaba de lanzar Lady. 1, 2, 3. Se lo lanzó Lady. Lady, ¿dónde estás, Lady? Y Lady, como Iker Casillas, agarra el lapicero. Un aplauso para Lady. Bien, bien. Es que esa es la idea. Esa es la idea, que nos activemos. Uno más, Lady. ¿A quién se lo vas a pasar? Rápido. Rápidamente, di un nombre de los que estamos acá. De los que veas. Voy a pasar a Betty. Betty, di Betty presente. Sánchez. Eso, mira, ya está debajo de ti, según yo. ¿A dónde se lo vas a lanzar? Sí, yo también la veo abajo, entonces lo van a lanzar hacia abajo. Listo, Lady, pendiente. Tú así con las manos así como si te cayera. Listo, 1, 2, 3. ¡Huépale! ¡Hué! Bueno, ya. Dejemos la guachafita, pues. Ya, mucho desorden por hoy. Muchas gracias a todos los que participaron. Si quieren apagar sus cámaras, está bien. Si la quieren dejar encendida, yo no tengo ningún problema. Y seguimos con la conferencia. ¿Listos? Lo único que me hizo falta para esta conferencia fue un vasito con agua, pero bueno, no pensé en eso. En fin, vamos a hablar, voy a compartir otra vez pantalla con ustedes, después de esta guachafita que armé, perdón. Me van ahí a regañar luego de la oficina de egresados, que ese man está ya poniendo ahí el desorden, no sé qué. Listo, ¿qué pantalla están viendo ahí? Me dicen por favor qué pantalla están viendo ahí. La imaginación. Muy bien. Estamos viendo la presentación. Quisiera compartir un comentario que nos hacen a través de redes sociales. El profesor Miguel nos dice que la riqueza de la sonoridad, que no se limita a la radio tradicional o a la digital, es directa y sugestiva, recrea y moviliza nuevas formas de comprender la realidad. Muy bien, excelente. No tengo nada más que agregar. Recuerden que, haciéndoles un pequeño recorderis, estamos hablando sobre radio, sobre los beneficios de la radio, sobre la radio como una compañera para nosotros. Estamos hablando sobre crear mundos posibles a través de nuestra voz, a través de nuestras ganas de enseñar, ¿sí? Y todo a través de un medio radiofónico. ¿Listo? Seguimos entonces con la presentación. Estímulos educativos. ¿Sí se pasó? Ahí ya se pasó, ¿cierto? Estímulos educativos. Listo. En lugar de más televisores en las aulas de los alumnos, cámaras de video y enviémoslos a hacer sus propias películas. Esto lo leí en el periódico virtual del país. Es una nota sobre educación. Para los que gusten, yo les dejo pues como el link y la leen. Yo le cambiaría a esto cámaras de video y mandémoslos con los celulares a grabar el mundo. Porque el mundo está lleno de sonidos. No más en estos momentos, ustedes no sé si logran escuchar. Afuera tengo el sonido de las motos,
está el sonido de la música, de los talleres de carros, pasan las bucetas, y si estuviese pasando el de la mazamorra, también estaría el de la mazamorra. Eso es un universo sonoro, y el mundo está lleno de eso. Claro que sí, podríamos jugar tingo, 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 tango. Pero bien, el mundo está lleno de eso. El mundo, si nosotros cerramos los ojos, nosotros podríamos recrear nuestro propio mundo solo con los sonidos que tenemos en estos momentos a nuestro alrededor. Y por eso es que yo le diría a los profesores, no les demos cámaras de video, o bueno, si les gusta grabar está bien, pero démosle a nuestros estudiantes la grabadora del celular y que salgan a grabar la calle. Y luego hagamos un paisaje sonoros entre todos. Y démosle esa capacidad al estudiante de crear también. Así como nosotros como docentes tenemos que crear, ¿sí? Pues ellos también tienen esa capacidad de hacerlo porque tienen la herramienta a la mano. Esto es una grabadora tanto para nosotros y se podría convertir en nuestro micrófono para crear nuestro propio podcast, porque, digamos, voy a decir un nombre al azar, la profesora Mónica Herrera, ¿sí? Que dijo, muy chévere la actividad. Imagínense que la profesora Mónica Herrera un día se canse de algo y quiera compartirlo con el mundo, quiera compartir ese conocimiento que sabe, pero no más tiene en su celular, y empiece a grabar audios de 10 minutos, bien entretenidos sobre un tema en particular, y no sé, algún día haga un estado. Yo quiero imaginarme, quiero hablar siempre desde un punto hipotético, porque desde ahí es donde parten las realidades, desde los mundos hipotéticos. Imagínense que la profesora Mónica Herrera diga, quiero hablar sobre mi pasión, la repostería, y monte un estado en WhatsApp. A partir de mañana estaré haciendo audios sobre repostería. Si quieres escuchar mi audio, escríbeme. Y ella, claro, empieza a grabar con su celular en la noche cuando hay menos ruido, graba con su celular sobre repostería un tema, lo prepara y llega y lo manda. Y empezaron 2, 3 personas a recomendar los audios de la profesora Mónica de 15 minutos sobre repostería, y eso se convierte, eso se expande, porque la virtualidad nos permite eso, expandirnos. Y ya está, podríamos decir que la profesora Mónica está haciendo radio, está compartiendo. Obviamente, para hacer radio necesitamos de ciertos elementos técnicos y ciertos elementos, digamos, también como... ¿cómo lo llamaría? Sí, técnicos, como elementos técnicos que se necesitan para hacer radio, ¿no? Como la elaboración de un guión y todo eso, pero sobre el simple hecho de iniciar a compartir su experiencia a través del sonido, ya podríamos estar diciendo que está sirviendo de ayuda para alguien que quiera aprender una receta, alguien que quiera aprender a hacer algo nuevo. Y ella está impulsando a través de su voz eso que le faltaba a alguien para iniciar en el mundo de la repostería. ¿Quién quita que la profesora Mónica Herrera un día pues se compre un buen micrófono, ¿cierto? Se meta a hacer no sé, contacte imparciales y reciba algunos talleres sobre radio, y un día monte su radio virtual, ¿cierto? Su emisora virtual sobre repostería, ¿por qué no? Pero la idea es que todo nace de que tengamos la capacidad o las ganas de transmitir nuestro conocimiento y nuestra pasión a través de una herramienta que todos tenemos, la voz. Porque como profesores, y díganme, mentiroso, ¿cuántos profesores llegan al final de la jornada casi que sin garganta? Imagínense. La garganta debería ser una herramienta TIC también, la voz debería ser una herramienta TIC, porque está ahí con nosotros y está para que nosotros la explotemos. La radio, perdón, el micrófono se convierte entonces simplemente en un instrumento que nos posibilita crear a partir de nuestra voz, que sería nuestra herramienta. Se convertiría entonces el micrófono el instrumento que posibilita esos mundos posibles que nosotros estamos en la capacidad de crear. Estímulos educativos es eso. Los estudiantes están rodeados de eso porque hay sonidos en todas partes.
todo está rodeado de sonidos, todo es un paisaje sonoro. Imagínense que ustedes se queden ciegos y pudiesen caminar a través de los sonidos, como lo hacen los murciélagos. ¿Por qué no? Y darles esas herramientas a los estudiantes es darles la posibilidad de que ellos también permitan, de que ellos también puedan crear sus propios universos. Seguimos por acá. Narración, personajes y estrategias para comunicar. Y aquí sí quiero hacer una pausa, porque es que esto sí es un tema, ¿verdad?, muy berraco. Nomás miremos la cita. Los personajes constituyen un plano de descripción necesario, fuera del cual las pequeñas acciones narradas dejan de ser inteligibles, de modo que se puede decir con razón que no existe en el mundo un solo relato sin personajes. Juntemos eso con lo que acabamos de ver. La primera TIC de los profesores es la voz. Muy bien. Juntemos lo que les acabo de decir sobre crear mundos, sobre dar ese estímulo educativo a través del paisaje sonoro, con esto que acabamos de leer. Narración, personajes. Yo les acabé de leer una historia. Habían varios personajes. ¿Quién los recuerda? Vamos a escribirlo así en el chat. Los personajes del relato que les acabé de leer. Nazar y los hermanos Vicario. Muy bien, Santiago Nazario y los Vicarios. No hay narración que exista si no hay una acción ejecutada por un personaje. Nosotros, aunque Roland Barthes difiere un poco con lo que voy a decir, nosotros nos convertiríamos en creadores de esos personajes, ¿sí? Roland Barthes dice que nosotros no entraríamos a ser parte de la ficción. Yo creo que sí. Pero nosotros tenemos la capacidad de hilar nuestros temas, de crear una historia. Entonces quiero que algún profesor me escriba su área, su disciplina, algún profesor que escriba por el chat. Yo soy de castellano. Listo, la profesora de castellano, muy bien. Claro que la profesora de castellano va muy ligada. La voy a dejar como segunda opción. Quiero una disciplina que alguien diga, no, es que esa no es arte. Arte, vamos a dejar arte. No porque tenga algo contra la lengua castellana, no, sino porque pues en castellano está todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De la creación de historias, la creación de personajes, de la narración, de construir un buen hilo narrativo, ¿no? Pero por eso quiero un área diferente a la lengua castellana. No porque tenga algo contra ustedes, por favor. No vayan a pensar eso. Artes. Vamos a enseñar arte a través de crear narraciones y personajes. Los personajes son los que efectúan las acciones, en efecto, ¿no? Y son a los que les pasa algo. Una vez escuchaba de un profesor que me decía, si usted tuvo la conchudez de meter a su personaje en un lío, pues entonces tenga la esencia de sacarlo de ahí. Y tiene razón. Si nosotros como creadores de la historia tenemos como el descaro de meter a alguien en un problema, pues también tenemos que tener la capacidad para sacarlo. Entonces la profesora de arte va a crear un radiocuento y va a contar el por qué Van Gogh se mochó la oreja. Eso banalmente en historia del arte lo contaría pues los expertos, ¿cierto? Pero la profesora de arte necesita transmitir esta historia, convertirla, ¿cierto? Crear una historia para poder pasarla a un medio radiofónico y que sus estudiantes se vean enganchados, identificados con lo que ella está contando. Si el profesor Javier Vargas se pone a contar la historia de por qué Van Gogh se mochó la oreja, así como así, estoy seguro que más de uno se aburre. Habrá el que llegue hasta el final, pero más de uno se aburre. Pero si a eso le ponemos los agentes que rodeaban a Van Gogh, ¿cierto? Si a eso armamos un contexto, un ambiente, una trama, la trama personal, social e interna que él tenía para efectuar el mocharse la oreja, y a eso lo construimos así. Personaje principal está Van Gogh y el cuchillo, o sea, va a haber una relación entre el cuchillo y Van Gogh, ¿cierto? Va a estar su hermano, va a estar el amigo de él, que se llamaba, que también era artista, perdón, se me va, pero en fin. Paul Gauguin. Gracias. Y empezamos a crear
primero la historia, ¿cierto? Imagínenselo. Quiero que lo imaginen, porque de esto se trata. Empezamos a escribir la historia. Personajes, qué va a pasar, dónde va a pasar, cuándo va a pasar, ¿cierto? Si quieren más tradicional, inicio, nudos, desenlace, o algo más a lo Christopher Nolan, para los que les gusta el cine, que empieza aquí, luego salta allá, luego se regresa para acá, luego va para allá. Y luego a eso vamos a crear el ambiente. Y luego vamos a hacer sonido. Aquí lo está diciendo el profesor Santiago Rengifo a través del chat. El sonido de cuando se corta la oreja, haciendo Foley. Voy a aprovechar esto que está diciendo él para que los demás participantes nos vinculemos. ¿Qué más sonidos creen que deberíamos incluir en esta historia que vamos a crear? El profe Santiago Rengifo ya no, ya dijo 2. Otro. ¿Qué más sonidos? Los cuervos. Los cuervos, muy bien. Gracias, profesor Javier. Otro sonido que esté ahí. Vamos a ir creando entre nosotros mismos en este mismo momento ese paisaje sonoro, porque nos lo tenemos que imaginar para poder crearlo después. Hay sonido de mesas. Si discuten, entonces algo tienen que empujar, ¿no? Y está el viento, muy bien. El sonido del rifle cuando se suicida, muy bien. El sonido del reloj, perfecto. Ahora imagínense todo esto, vamos armándolo, porque de esto se trata. De esto se trata la radio y de esto se trata enseñar. De ir armando una clase que vamos a dar a través de la radio. ¿Qué más? ¿Qué más sonido? El sonido del reloj. ¿Qué más? Ya luego hablamos de herramientas. El sonido de la lluvia, muy bien. ¿Qué otro? Uno más para seguir. Los pasos. Listo, tenemos todos estos sonidos. Los grabamos. Obviamente, hay formas muy, muy elaboradas de grabar un sonido en Foley, pero vamos a hacerlo lo más cercano a nosotros posible. Pasos, sonido del reloj, todo esto con nuestra herramienta, ¿no? La herramienta más cercana. Los que estemos acá y seamos los super pro en edición de sonido, bien. Si no, bien. Y todo eso vamos a irlo acumulando en un relato al que nosotros le vamos a poner ese sentimiento. Vamos a buscar a alguien que tenga una voz bien narrativa, o inclusive nosotros, por ejemplo, el profesor Javier, que tiene una voz gruesa, bien. Yo me la imagino esa voz con un sonido de lluvia y esa vaina, mejor dicho, pone los pelos de punta al que sea. Y luego vamos a ir fusionando todos estos sonidos para crear una sola narración. ¿Quién se lo imaginó? ¿Quién fue capaz de crear todo ese paisaje sonoro en su mente? Yo hago la narración, profe Jonathan. Imagínense, el profesor. Improvisemos, profe, porque de esto se trata. La radio no falta en la radio el que tenga que improvisar. Profe, improvisemos algo sobre esa historia que ya nos acabamos de inventar. Paul Gauguin había llegado de Reims con una caja llena de pinceles, pero le faltó algo y Vincent se lo recordó. ¿Dónde están mis colores? Se me quedaron en el tren. Siempre lo mismo, olvidas lo más importante. Nada es importante para un artista como tú. Tu creatividad lo hace todo. No importa, necesitaba esos colores. ¿Por qué los dejaste? Pues ve al tren, ve a la Gare y recógelos. No voy a ir, no tengo tiempo. No tengo tiempo para recoger unos colores que debiste traerme. ¿Ahora qué hago? Se me acaba el tiempo y no tengo colores para pintar. Bueno. Vamos dándole un cierre, vamos dándole el cierre a esto. Profe, ¿cómo cerraría esta historia? Desafortunadamente, tengo que hacer mi autorretrato y no tengo los colores. Y otro problema, veo que mi oreja no sale bien en el autorretrato. Me la cortaré. ¿Qué has hecho? ¿Te volviste loco, Vincent? No importa. Pinté sin colores, aunque tú los dejaste.
más o menos Muy bien, no, eso estuvo excelente, excelente, excelente. Un aplauso una para el narración, profe. una narración de una de las tres versiones que hay de la pérdida de la oreja, ¿no? Que él tuvo un altercado con Paul Gauguin y Gauguin era experto en el arte del esgrima. Bueno, esa es Sí. una de las versiones y se fueron a los puños y cuando Gauguin se vio sobrepasado por Vincent, sacó la espada y bueno, esa es una de las versiones. Hay otras dos, pero la idea es que el conferencista es usted, profe. A mí la verdad no me da, no me da nada ceder la palabra, pero es que miren lo que acabamos de crear sin yo pedírselos, sin yo decirles vamos a hacer esto desde el inicio, sino que simplemente vamos a crear todo parte de nuestra imaginación. Eso, señores, es la radio, porque la radio tiene esa capacidad de que con tan poco material se puede hacer cosas espectaculares. Profe, si no se preocupen por la voz, porque claro, el profesor Javier tiene una voz maravillosa, pero con tan poco hicimos un relato espectacular. Y a eso es a donde quería llegar con esta diapositiva. Que nosotros con la disposición de crear personajes, de crear historias, de investigar, de ser juglares, alguien está jugando con el mouse, ya me di cuenta. Bien, de ser juglares, de ir por tema y recopilando lo mejor de cada tema, hilándolos en una estructura narrativa, creando nuestros propios personajes. Imagínense el profesor de historia creando la voz de Simón Bolívar, o imagínense la profesora de ciencias naturales haciendo la voz de la vena aorta o del corazón. Podemos enganchar a nuestros estudiantes, podemos entretenerlos y sobre todo podemos educarlos con tan poco, solo con nuestra capacidad de poder crear, porque todos aquellos que podamos imaginar también podemos crear. Siguiendo por acá, yo creo que esta ya debe ser la última. Sí, conozcamos el medio en el que nos movemos. Nosotros sabemos que como docentes, pues mejores que nadie sabemos que el uso de la voz puede ser completamente desgastante y eso podría también ser una de las desventajas de la radio, el uso extremo de la voz. Conocer el medio en el que nos movemos habla sobre saber con qué contamos, saber qué hay, qué han hecho otros para poder replicarlo, ¿cierto? Conocer sus ventajas y sus desventajas. Pero yo quiero traer acá esta frase del profesor Santiago Rengifo, que dice, los productos radiofónicos pueden hacer la diferencia para que de esta manera se pueda apostar por una educación menos formal. Acabamos de escuchar la historia de cómo Van Gogh se cortó la oreja, ¿cierto? Y no tuvimos que estar en un ambiente estrictamente formal, sino que lo construimos acá, en este ambiente, en esta charla, que a la final también terminó siendo amena, porque todos ya nos vimos las caras, todos escuchamos la voz del profesor Javier y en cierto modo le dimos rostro a su voz, porque igual eso es lo que contaba, por ejemplo, el profesor Santiago, que decían que su voz daba para otro rostro, ¿no? Y muchos acá imaginamos el rostro del profesor Javier. La radio nos permite enseñar y educar en cualquier lugar, en cualquier momento, tanto de forma sincrónica como de forma asincrónica, porque tiene esa capacidad de permanecer. No como, por ejemplo, no sé, una historia de Instagram, digamos, que es superflua y solo tiene una duración, ¿no? O, digamos, un video en YouTube, que si bien un video en YouTube queda en YouTube, si infringe una de las normas de copyright, pues el video se baja. Imagínense que nosotros creemos estos productos educativos y los mandemos a través de cadenas de WhatsApp a nuestros estudiantes. Es un mensaje que perdura, que se queda, que está ahí y que enseña en cualquier momento, que no necesita un lugar formal, sino que puede enseñar a nuestros estudiantes, si hablamos de la zona rural,
mientras están, no sé, ayudando en el campo, ¿no? Cocinando a las mamás, o a nuestros estudiantes aquí en la zona urbana, ¿por qué no? Escuchando el audio del profe mientras van en el bus, o escuchando en la casa mientras juegan videojuegos, porque porque todo hay que decirlo, los estudiantes prefieren estar jugando videojuegos que aprender. ¿Y qué más que darle una herramienta para que aprenda en el momento que quiera, como un curso virtual? Eso es conocer el medio en el que nos vamos a mover. Eso es conocer como nuestro formato, por llamarlo, donde le estamos dando forma a nuestro contenido. Herramientas, muchas, profes. Si nos metemos en la Play Store, ahora mismo y ponemos grabador de voz, lo voy a hacer aquí en este momento para que también lo haga. Vamos a encontrar diferentes herramientas. Perdón, edición. Vamos a poner la palabra edición para que el buscador de la Play Store Por ejemplo, yo he usado esta, WaveApp. Es la quinta opción que sale. Y es una aplicación que permite unir diferentes audios y armar, pegar audios prácticamente, ¿cierto? Para aquellos que tienen el uso de la herramienta, la pongo por acá y ya la escribo un momentico. Para aquellos que tienen, por ejemplo, un uso de la herramienta más elevado, está Audition, o pues ya a nivel profesional están otros programas, ¿no? Pero para nosotros que somos simples mortales que queremos enseñar a través de historias, de relatos y a través de una herramienta que todos tenemos, que es la voz y un celular, herramientas como estas, profe, o sea, es más que suficiente. No necesitamos ser expertos en edición de voz y a saber qué es el ruido, ¿no? O sea, si nos queremos especializar en algo, pues lo hacemos y ya está. Pero si queremos educar y queremos tener un buen contenido, pues la idea es armarlo, estructurarlo de forma consciente y ser conscientes, de que tenemos la capacidad de crear nuestros propios contenidos, impartirlos de forma diferente ahora que estamos en un momento en el que más lo necesita. Estamos en un momento donde nuestros estudiantes, para los colegios públicos, muchos no tienen una conexión a internet, muchos pagan datos para poder ver un video, pero un audio consume menos datos que un video. Y son alternativas, profesor, son alternativas que nos permiten a nosotros compartir todo nuestro conocimiento, compartir todo lo que nosotros sabemos, porque es que un profe sabe de todo. Más allá de su materia, sabe de todo. ¿Por qué no aprovechar estas dos herramientas TIC que tenemos en estos momentos para poder dar lo mejor de nosotros y sobre todo enseñar de forma consciente, que es lo que nosotros más queremos como profesores? Ya con eso termina mi presentación. Les dejo las páginas de Imparciales. Tenemos nuestra página web, contenido LTCIE, es una página en WIPS, humilde, pero tiene todo lo que se necesita para que nosotros como profe descarguemos herramientas, descarguemos las presentaciones que mis colegas han hecho, descarguemos, ¿qué más hay ahí? Profe Stewart, ayúdame. Están los diferentes proyectos que se han realizado desde el colectivo, están todos los audios de En Sintonía con la Educación, encuentran videotutoriales de herramientas web y herramientas tecnológicas para implementar en clase, algunas metodologías, y bueno, hay gran cantidad de información que puede ser muy útil en sus aulas de clase. Y pues no está de más, ya que estamos en esta era de la virtualidad, síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, en YouTube está toda nuestra serie de Imparciales TV, que fue nuestra propuesta de televisión. Y aún no te me vayas, Vanessa, que tenemos una actividad final. Y pues no, nada, vayan, corran ahí y métanse y cacharren, que ahí hay mucha cosa para mirar. Muchas gracias a ustedes y vamos a hacer una actividad final. ¿Listos? Yo quiero que esto se convierta en un laboratorio, porque yo siempre imagino el aula como un laboratorio, algo donde nada está escrito, todo puede cambiar en cualquier momento.
Muchas gracias, profesora Jenny Jaramillo. Yo quiero que, honestamente, para todos los que me están escuchando en estos momentos, el nombre de mi conferencia, malísimo. Radio de Educación, dos hermanas que se desinventan. Si alguien tiene dudas de por qué se desinventan, yo se los aclaro en este momento. Pero yo quiero que esto sea un laboratorio. Quiero que todos compartamos cómo creen que se debería llamar esta conferencia. Los leo ahí en el chat. Vamos a cambiarle el nombre a esta conferencia. Ya la última actividad para irnos. La voz y la educación. Profesor Manuel, gracias. Otro nombre, vamos a dar nombres. Muchas gracias. Bueno, ese nombre no sé, profesora Piedad Vanessa. Mentiras que yo es por molestar, El nombre estuvo bien, Radio y Educación, dos hermanas que se desinventan, pero yo agregaría otro. ¿Cuál, profe? Radio y Educación, dos posibilidades de contar historias para la vida. Oh, bien, profe, muy bien, me gusta. De cómo Van Gogh escuchó vallenato. Voces creativas en la educación, muy bien. La profesora Gloria Patricia dice que se debería llamar muchas gracias, excelente conferencia. ¿Está bien? La radio, una alternativa visible, muy bien, gracias. Y otro por acá, el aprendizaje por conducto de la radio y la televisión, bien. Volvamos a los oídos, a la radio educativa, excelente. La radio está de moda. Jugarles en la radio, discursos radiofónicos para la educación en tiempos de COVID. Y póngale la oreja al profesor John Stewart, dice por ahí. Juglares, la profesora Betty Sánchez. Profes, les quiero compartir ya lo último para irnos, y es por qué se desinventan la radio y la educación. Ese término, que para mí es muy importante. En primer lugar, la radio como la conocemos hoy en día, profes, es la misma radio de hace 100 años, porque inclusive podríamos escuchar un relato de hace 100 años y disfrutarlo igual. Podríamos imaginar, podríamos seguir con crear todos esos mundos de los que ya hablamos. Pero la educación, y esto es una crítica personal, espero que para en otra ocasión se vuelva un debate, la educación se ha visto como en un forcejeo año tras año por reinventarse, por acomodarse a los nuevos modelos educativos, por acomodarse a las nuevas pedagogías, nuevas didácticas, y la educación se ha visto como en ese forcejeo de reinventarse y vincularse a las estrategias virtuales, que a mi parecer la educación debería dejar ya de reinventarse y antes, al contrario, desinventarse y volver a lo que la educación es compartir, es poder transmitir, es poder educar en cualquier momento, en cualquier lugar. La educación debería ser la revolución y no deberíamos estar inventando cosas nuevas para revolucionar la educación. Esto es un debate que yo quiero dejar porque me encanta debatir, pero yo creo que la educación debería ya desinventarse, volver a sus raíces. No estoy hablando por los que piensan y quieran decir, no, ¿cómo así que vamos a volver a la educación tradicional? No. Volver a las raíces de la educación es enseñar en cualquier momento, en cualquier lugar, de forma formal, de forma informal, ¿sí? Y que la educación en sí misma sea la revolución y no lo que inventamos sea lo que vaya a revolucionar la educación. Esa es mi reflexión final, profes. Muchas gracias a ustedes por acompañarme, por escucharme y nada. Hasta pronto. Listo, profe Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la conferencia. A los profesores que estuvieron con nosotros, muchas gracias. Recuerden que esta es la conferencia número 8. Les voy a dejar este nombrecito para que lo recuerden esta semana hasta que nos volvamos a ver el próximo jueves. El profe DJ, una nueva aplicación de las TIC. Vamos a ver qué relación encontramos entonces con la radio y el aula. La próxima semana a las 5 de la tarde, como ya es costumbre. Esto ya empieza a llegar a su etapa final, sería la conferencia número 9. Gracias a todos por participar. El profesor Javier con esa hermosa voz y sonido de la guitarra. Profesor Jonathan, que la estrategia y la metodología que utilizó el día de hoy es muy buena y nos vamos con varias ideas para nuestras clases, hasta para hacer pausa activa, para mirar cómo incluimos la radio y los paisajes sonoros en nuestro aula. Así que a todos, muchísimas gracias por asistir. Nos vemos. Chao.
Profesora Nancy, claro que sí. Por acá nos pregunta profesora Nancy que si es posible hacer una actividad de capacitación con estudiantes sobre la radio. Se puede comunicar con nosotros. Y Ya, espérame un momentico. profe Sí, Nancy, por Sí, eso la aló. invitación de que nos sigan y se contacten con nosotros para que pues puedan como acceder a nuestro paquete de conferencias, cursos, charlas y de todo. Sí, lo Pero que el profe Stewart, pasa, profe, buenas tardes, es que es un grupo que existe hace 2 años de unos estudiantes y algunos profesores que han estado motivados en volver a hacer la emisora estudiantil. Entonces, con ellos habíamos intentado de grabar unos programas, pues como lo que uno acá con las herramientas tiene, que no es mucho, pero pues hay 2 profesores que son muy pilosos y que no han dejado morir la emisora, porque la emisora pues se volvió la emisora del reggaetón todo el descanso, entonces dejó como la filosofía con la que había empezado, que era pues lo de la información, cosas que de pronto pues uno como que intentaba rescatar con los chicos, pero hace 2 años ellos vienen trabajando en un grupo, se llama el Grupo de Comunicaciones. Entonces, pues han estado muy motivados, han estado aprendiendo herramientas para hacer videos, bueno, no sé, cosas de estas que no, pues antes de esperarnos todo este boom y toda esta situación que estamos viviendo, pues ellos como que ya estaban muy interesados en el tema. Pero pues como siempre uno se queda corto y de pronto pues uno tener acceso a personas que capaciten y que capaciten bien a los muchachos pues también es muy importante porque de pronto ellos a uno no le comen tanto cuento porque dirán no, pero es que la profe siempre quiere los programas de información o que métale esto acá, entonces, pero cuando ellos tienen como otra voz, otras personas ajenas, de pronto ellos sí entienden o pues no sé, como que tiene más sí. credibilidad. Profe, entonces vea, le propongo lo siguiente. Por el chat de manera interna le acabo de compartir un correo electrónico para que nos escriba por ahí y ya empezamos a generar el contacto, ¿le parece? El ¿Dónde está ubicada la JH institución, profe? en Quinchía Risaralda. Ok. JHS. Gómez, sí señora. Ah, bueno, y entonces por ahí, ¿qué hago? La sugerencia. No, me escribes, me regalas los datos de contacto, el celular y ya. Y con el correo electrónico nosotros ya nos ponemos en contacto y organizamos entonces qué podemos lograr ahí con la institución. Bueno, yo le agradezco muchísimo y entonces estaré escribiéndole para que hagamos ese contacto, porque sí me parece muy, muy chévere que los estudiantes tengan esta, pues, esta oportunidad. Claro que sí, profe.